Barricada TV, estamos con Manuel Gutiérrez, que es responsable de prensa de ADEMI, sindicato docente, y bueno, queremos conversar con él cómo se viene dando la lucha contra las políticas privatizadoras del gobierno de Macri, que ya hace largo tiempo, ¿no? Está intentando avanzar en el cierre de grados. Me acuerdo, estábamos mirando un material antes de que vinieras acá a Barricada y veíamos que ya en el 2009-2010 se habían hecho actividades contra el cierre de grados. Sí, sí, con movilizaciones muy importantes a la vez, ¿no? Bueno, en principio que nos cuentes un poco y que nos pongas al tanto de esta situación de integración que plantea el Ministerio de Educación con el cierre de grados de estos 96 cursos, ¿no? Bueno, el 29 de febrero el ministro Burri sacó una disposición que disponía el cierre de 222 grados. A partir de esa fecha hubo una gran movilización por parte de los docentes, padres y alumnos, en un abanico amplio desde el punto de vista político, territorial y social, que se manifestó de diferentes maneras, ¿no? Es decir, abrazos simbólicos a las escuelas, radios abiertas, petitorios, bueno, una serie, digamos, que movilizó a toda la comunidad. Inclusive fue tomado por el movimiento docente de base, que se expresa en los distritos y que se expresa por ahí en ningún sindicato, ¿no? Bueno, esto llevó a que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuviese que retroceder en su medida, planteó, digamos, que en vez de 224 se iban a cerrar 96 cursos, bueno, con, digamos, ningún tipo de criterio. Es decir, la disposición carece de todo fundamento científico y pedagógico. Señala la disposición que un curso que no llega a 15 alumnos tiene que cerrar. Es decir, no se sabe por qué. Tiene que cerrar, digamos, porque sí. Porque sí. Digamos, es un decreto de 1990 que viene en la época de la Rúa y esta disposición lo actualiza. Es decir, en una situación de crisis educativa, de crisis en el aprendizaje, habría que discutir realmente cuál es la cantidad necesaria de alumnos como para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea viable. Bueno, eso no lo ha discutido. Había la posibilidad de haber hecho un congreso pedagógico a principio de año que lo votaron sus propios legisladores y lo vetó. Él, se recordará, hubiese sido también una oportunidad para discutir esto, también lo vetó. Bueno, primera cuestión es esa. No hay fundamentos. Por ejemplo, hay cursos de poblaciones por ahí más afectadas por las carencias, digamos, que necesita grupos más reducidos. Inclusive la experiencia docente nos señala que del aula, que hoy por hoy, cuanto más reducido el grupo, mejor, porque, digamos, garantizarse una educación personalizada. Bueno, primera cuestión, no hay fundamento científico ni pedagógico. No hay discusión, no hay debate. La otra cuestión que paralelamente, cuando cierra cursos, lo que hace paralelamente va aumentando el subsidio de la escuela privada. Es decir, se han aumentado en este año 300 millones de pesos en el subsidio. Y subsidio, ojo, no, digamos, a escuelas que cumplen una función social o escuelas parroquiales, como la del Padre Pepe, ¿no? Es decir, ahí en la villa, sino a empresas educativas que cobran cuotas de 2.000, 3.000, 4.000 pesos. Es decir, ¿cuál es la justificación para que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires subsidie a escuelas privadas que con ese valor de las cuotas evidentemente son para la clase alta? Exactamente. Nosotros, bueno, no hay fundamento, es decir, lo que hay es imposición. Él dice que esos recursos del Estado van a pagar el salario docente. Nosotros no tiene que haber ningún recurso del Estado hacia escuelas donde los padres pueden pagar cuotas de 3.000, 4.000 pesos. Si hay cuota, no hay subsidio. Es decir, y eso pasa en todas las partes del mundo, digamos, con determinada racionalidad en las políticas públicas. Bueno, esa es una cuestión. Es decir, hay escuelas, por ejemplo, el Distrito 9, es decir, donde, por ejemplo, se cerraron 21 cursos, me comentaban los compañeros, hay 31 escuelas subsidiadas privadas, digamos, ¿no? Con cuotas notables, digamos, con cuotas importantes y con subsidios que van entre el 60 y el 80%. Es también una privatización de la educación pública, pero al mismo tiempo es una pauperización desde lo simbólico y desde lo estructural de la educación, porque pareciera que entonces la educación pública solamente quedaría para los sectores más empobrecidos de la sociedad, como escuela de contenedora, en el sentido que escuela comedor, me refiero. Exactamente. Y no el papel que históricamente la escuela pública vino a cumplir, por lo menos hasta que Menem se encargó de terminar de destrozarlo, ¿no? Bueno, vos llevas la cuestión a donde se tiene que centrar la discusión.
¿Cuál es el debate? ¿Cuál es la puja política? Acá hay una discusión abierta, que esta medida puntual ha abierto, que se suma a otras medidas, que es el tema escuela pública o escuela privada. Acá en el fondo lo que hay una decisión de vaciar la escuela pública y esos recursos del Estado derivarlos y liberar recursos económicos del Estado hacia la escuela privada y dejar también el mercado abierto a la empresa privada de educación. Eso es lo que está en discusión. No es el tema, dijo, bueno, ahora no cierro 220, cierro 96. No es el tema del número de recursos, es el tema de políticas educativas. Es decir, ¿qué se va a privilegiar? Nosotros, primera cuestión, queremos discutir el tema de que o decir y expresar que si hay subsidio no debe haber cuotas. La otra cuestión, que nosotros decimos que el Estado debe privilegiar la escuela pública. Porque la escuela pública garantiza la excelencia educativa. La excelencia educativa se logra cuando hay pluralidad, diversidad de ideas, cuando hay, digamos, democracia, cuando hay, digamos, una participación igualitaria del conjunto social, ya sean los alumnos, los padres, digamos, toda la comunidad que participa democráticamente en el proceso. Me parece si no que el gobierno de Macri mucho no lo está escuchando. Claro, ¿qué quedó en definitiva lo del estatuto? Todo lo que fue el año pasado. Claro, es decir, el gobierno de Macri, si vos te podés analizar, no discute ni debate, impone. Es decir, esa es la política. Con respecto al estatuto que vació la Junta de Clasificación, inclusive decía que había un gran consenso. Esa ley la tuvo que retroceder, porque siempre retrocede, no lo suficiente para nosotros, porque siempre, digamos, mantiene sus políticas. Digamos, esa lucha, digamos, en definitiva la impuso con 3 votos de diferencia. ¿Qué consenso hay cuando impuso una ley en la legislatura con 3 votos, siendo que tenía mayoría supuestamente y un amplio consenso? Bueno, no le importa la discusión, no le importa tampoco las victorias pírricas, ¿no? Es decir, bueno, avanzo, pero dejo digamos, atrás políticas de alianza o dejo también el consenso social. Él, digamos, tiene un concepto de una democracia que se sustenta en el voto. Yo tuve el 64% de los votos y se acabó. Es como muy brutal, ¿no? Porque de repente que era Abel Pose, no era el que era ministro de Educación, ¿no? O sea, también poner claro, sí. A un tipo... Bueno, es toda una decisión política también poner un tipo así, poner un tipo como el que está ahora que, no sé, da la sensación como que no entiende nada de lo que está hablando. Y a la vez es también una decisión política de manejar, digo, todas las medidas que ha venido tomando el gobierno de la ciudad, no solo en la parte educativa, sino en todos los aspectos, ha sido, digamos, destinado a las clases más altas, al que puede poner la plata. Ahora, en este contexto, el Estado-Nación, ¿qué papel cumple? Bueno, nosotros, esto también es un tema, ¿sí? La Ley Nacional de Educación, digamos, diluyó la presencia del Estado Nacional en materia educativa porque es un Ministerio de Educación que no tiene escuela. Es decir, la Ley Nacional de Educación fragmentó el sistema, digamos, provincializó el sistema. Es decir, lamentablemente las políticas públicas quedan en el marco de las políticas provinciales. Es decir, vos fíjate que la paritaria nacional fija un piso, el salario piso, pero después cada jurisdicción tiene que luchar por su salario, los docentes tienen que luchar por su salario, por su presupuesto educativo. Ahí también me parece que hay que replantear el rol del Estado Nacional en las políticas educativas públicas nacionales, ¿no? Porque lo que se ve en la práctica, que esta paritaria fija un piso y después la gente no entiende, bueno, hubo una paritaria nacional que hubo acuerdo, después se desarrollan los conflictos en la provincia, bueno, porque esa paritaria nacional no tiene influencia concreta en cada jurisdicción en las condiciones salariales y tampoco tiene influencia concreta en los presupuestos provinciales. Pero ¿eso qué quiere decir? Entonces, cuando vos decís que no tiene influencia directa en cada jurisdicción, que los acuerdos, digamos, por ahí son menores en las provincias, o que el costo de vida es más alto en la provincia y esa paritaria no sirve para Santa Cruz, pongámosle. El Estado Nacional no fija la pauta salarial general de los docentes, ni fija la política presupuestaria nacional educativa. Lo fijan que eso queda librado a cada jurisdicción. Nosotros pensamos que hay que redefinir esto, que hay que ir nuevo a un sistema público nacional, es decir, donde la nación reconozca las particularidades federales, pero que la nación tenga, digamos, la potestad también de garantizar, digamos, toda la política educativa y no que quede esto limitado
tenga la capacidad de intervenir en las políticas educativas nacionales. Claro, lo que pasa es que cuando Cristina dice que los docentes trabajan, claro, tienen 3 meses de vacaciones, trabajan 4 claro, horas no y se mucho. toman, no ayuda mucho para esto, ¿no? Seguro, no ayuda mucho. Pero bueno, más allá de los gobiernos de turno, digamos, si vemos la crisis educativa y tratamos de elaborar un diagnóstico superador, evidentemente el rol del Estado Nacional va a tener que ser otro, y debe ser otro ya. Ahora, por ahí recordando un poco lo que vino pasando estos últimos tiempos a nivel educativo, ¿qué quedó de esas tan masivas movilizaciones? Porque digo, recordemos, hace 2 años atrás solamente, no solo facultades, sino las escuelas a nivel secundario también tuvieron una presión muy fuerte sobre el gobierno, más que nada el gobierno de Macri. ¿Quedó algo de eso? Mira, queda una experiencia, queda un nivel de conciencia alcanzado, quedan también nuevos desafíos. También lo que hay que señalar que hoy por hoy el conflicto social en salud o educación tiene un límite, que es el límite de una alternativa política que logre instalar la demanda social en una perspectiva de cambio social. Eso nosotros hacemos todos los esfuerzos, pero digamos, también vos fijate que en el conflicto con el macrismo, es decir, el cierre de escuelas en la ciudad de Buenos Aires, nosotros escuchamos las voces de algunos legisladores que nos han acompañado, ¿no? No quiero nombrar ninguno en particular, pero la inmensa mayoría hicieron, digamos, silencios, ¿no? Porque es un problema de la capital, pero a nivel nacional también no hubo expresiones en concreto, digamos. Me parece, acá, porque se está discutiendo justamente, este conflicto, este debate no es un debate de la Ciudad de Buenos Aires, es un debate nacional. ¿Estás de acuerdo con la escuela pública o estás de acuerdo con la escuela privada? ¿Pensás que el Estado tiene que tener monopolio del sistema público o vos creés que se tiene que abrir al mercado? Vos como legislador, usted como legislador, ¿qué piensa? Bueno, ese es el debate que se abre, porque esto es abrir el debate también al tipo de sociedad que querés. Si cuando vos estás discutiendo educación pública o privada, estás también discutiendo un proyecto de país.